Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 17. Héroe contra villano. Bambieta había provocado deliberadamente a Máscara. Cuando este estaba débil o no quería ensuciarse las manos para matar a alguien, tuvo que usar el cuchillo de otra persona. Había desatado su ira porque ella lo había mirado con desdén al principio. Pensé que el arrebato de Bambieta sería como un huevo golpeando una piedra, pero esta mujer es realmente fuerte. De verdad parece que tiene algo más aparte de la apariencia y esa boca desagradable. Fue como una bomba. Con solo una flecha, Mask explotó. Parece que sus flechas tienen una enorme fuerza explosiva o están comprimidas como una habilidad especial o noble. En ese momento, en medio de la tormenta explosiva, el enorme cuerpo de Mask quedó completamente destrozado y cayó al suelo con fuerza, y tardó mucho tiempo en levantarse del suelo. Esta mujer. Ella también tiene la habilidad de convertirse en un caballero de la Cruz Estelar. Thor había tenido miedo por un tiempo. Se sentía como si estuviera en problemas. Y el asunto seguía siendo un gran problema. No hay duda de que los maestros Kinky de 10º grado inevitablemente se convertirán en caballeros. Sin embargo, los caballeros también están divididos en grados, y solo un número muy pequeño de personas con talentos extraordinarios recibirán el Schrift, la letra sagrada, de Iwachi, y se convertirán en los caballeros de la Cruz de la Estrella. Thor se dio cuenta de que tenía cierto talento, pero era muy pequeño. Ya había decidido convertirse en caballero y era imposible que Iwatch lo apreciara y le concediera el texto sagrado. Son raros los maestros Kinky que tienen la capacidad de convertirse en caballeros de la Cruz Estelar. En este grupo de reclutamiento, solo había 5 maestros Kinky de 10º grado, entonces, 2 de los maestros Kinky cumplían con estas capacidades. ¿Qué carajo, qué clase de suerte es esta? Thor sintió que estaba a punto de jugar un juego de Trini, al mismo tiempo, podría meterse en problemas. Joder, qué sensación tan agradable, ¿deberían matarse entre ellos? Si Bambieta se diera cuenta más tarde de que él lo había provocado para atacarlo, no tendría que tratarlo de manera opuesta. Sin mencionar este lado. Mask fue golpeado directamente por la flecha sagrada de destrucción de Bambieta, y la enorme explosión lo envió inmediatamente por aire. Los malvados siguen apareciendo. Mask estaba sorprendido y un poco aturdido. En ese momento, si no hubiera liberado a Blood y usado Blood Bene para fortalecer su cuerpo, un golpe habría sido suficiente para hacerle perder el conocimiento. Auge. Mask se abrió paso a través del humo y vio a Bambieta a lo lejos, con los ojos fijos en ella. Eres tú. Como maestro de 10º grado de Kinky, Mask todavía lo sabe. Eres muy fuerte. Es más fuerte que esos pocos Kinkys que fueron probados. Este héroe casi pierde el conocimiento. Pero no eres lo suficientemente fuerte, ¿verdad? ¿Quieres salvar a este villano? Si es así, eres culpable del mismo crimen. Deja que este héroe se encargue de ti. La voz de Mask simplemente bajó. Y había una gran cantidad de flechas sagradas de destrucción enfrentándolos. Bambieta miró a Máscara con desdén y luego habló. Un montón de tonterías. Además es tan feo que me contamina los ojos. Puedes morir. Mask activó su traje de sangre Blood Bene e inmediatamente evadió la flecha sagrada de destrucción entrante, luego se burló. Como era de esperar, las palabras malvadas de los villanos, pero la justicia prevalecerá. El sonido cayó. Mask atacó de inmediato, y el aterrador poder de cambiar a Blood Arterie hizo que el suelo bajo sus pies colapsara, y corrió directamente hacia Bambieta, agitando los puños. Cuando Bambieta vio esto se rió a carcajadas. Vamos, gran hombre. Estoy enojado contigo desde hace mucho tiempo. Auge. E inmediatamente sacó la cruz de Kinky y construyó 3 flechas de destrucción sagrada y las disparó a Mask. Al ver esto, el rostro de Mask cambió.
Después de experimentar personalmente la flecha de Bambieta, no se atrevió a enfrentarla de frente y huyó rápidamente. Sin embargo, tan pronto como lo evadieron, 6 enormes flechas sagradas de destrucción los atacaron nuevamente, en mayor número y con un alcance más amplio. ¡Bum, bum, bum! El humo de la enorme explosión cubrió a Mask. A lo lejos, James vio esta escena y tenía una expresión preocupada en su rostro y gritó apresuradamente: «¡Héroe! Por favor ven, no te caigas aquí». Bambieta giró la cabeza y vio un enano, y se puso furiosa desde el fondo de su corazón. ¿De dónde salió el enano para atreverse a arruinar mi batalla? Al disparar flechas de poder espiritual apropiadas, golpeó a James directamente. James se sorprendió, ya que con su fuerza, si esta flecha sagrada lo golpeaba, definitivamente moriría. Pero en ese momento, en medio del humo, Mask salió corriendo y ayudó a James a defenderse del golpe. Al ver esto, Mask se quedó atónito. ¿De verdad tomaste la iniciativa de proteger a este enano? El humo de la explosión se disipó y Mask se arrodilló en el suelo con una rodilla en el suelo, el humo cubrió por completo su cuerpo. Estaba claro que el último disparo de Bambieta, la flecha sagrada de la destrucción, le había hecho mucho daño. Imperdonable. Tú, como ese villano, disparaste a James. Imperdonable. No te preocupes, James, la justicia prevalecerá mientras yo esté aquí. En un momento, el traje de sangre de Máscara explotó y desapareció del lugar. Antes de que Bambieta pudiera responder, Maceis ya estaba cerca de ella, haciendo que sus pupilas se contrajeran. ¡Qué velocidad! Patada del águila estrella. Máscara concentró toda su fuerza en sus pies, liberó todo su poder en un instante y pateó a Bambieta. Bambieta levantó la mano y unas tenues líneas azules que trazaban las venas aparecieron debajo de la superficie de la piel y ella se resistió con calma activando el traje de sangre Blood Vene. Auge. La tremenda fuerza la hizo elevarse en el aire y fue increíblemente poderosa. Mask aprovechó esta oportunidad para continuar su ataque. Puño de estrella. Patada de estrella. Auge. Bambieta retrocedió lentamente después de que uno de ellos se acercó y fue arrojado hacia atrás en la distancia, explotando en un humo aterrador. Sin embargo, Bambieta se puso de pie casi inmediatamente. Al mismo tiempo, parecía como si el espíritu estuviera hirviendo en el aire. Gran hombre. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó terminar mi maquillaje? Lo has arruinado completamente por tu culpa. Bambieta está enojada. Como si hubiera ocurrido una explosión, las partículas espirituales circundantes explotaron inmediatamente. Luego, sobre la mano derecha levantada, apareció un enorme arco espiritual. Vete al infierno. Me has cabreado. Se introdujeron las partículas espirituales y se formó una gran flecha sagrada con la ayuda de la cruz de Kinki. Flecha de destrucción sagrada. Mientras el aire salía de sus pulmones, Bambieta disparó la flecha sin dudarlo un segundo. La flecha sagrada de destrucción que se había formado con partículas espirituales fue lanzada inmediatamente desde atrás y aceleró directamente hacia Mask. La repentina aceleración no le dejó tiempo a Mask para escapar y fue golpeado directamente. Auge. Una aterradora explosión lo arrasó todo. Con un movimiento de la mano de Mask, el arco espiritual desapareció con un silbido. Todos los Kinkis que vieron esta escena quedaron en shock. Originalmente, Mask era como un soldado invencible, y era una exageración que los 5 caballeros no pudieran atraparlo cuando hacía un movimiento repentino. Pero Bambieta aprovechó que estaba en el aire debido al ataque anterior y lanzó un poderoso ataque que tuvo como objetivo a Mask en su lugar, lo que fue más sorprendente. Al ver esta escena, Sakchin y los demás tragaron saliva. ¿Qué pasa con los Kinki este año? ¿Son todos así de fuertes? Thor a lo lejos realmente quería escabullirse. ¡Espantoso! Los maestros de Kinki que también son de 10º grado, hay una brecha enorme. Esa mujer le disparó a Mask de esta manera. No debería haberlo provocado, pero realmente perdí Mask de masculine después de apostar por ti. Thor tembló un poco mientras apretaba el puño. Capítulo 18 Héroe vs Villano 2 Suspiro. Bambieta respiró profundamente, sacó un pequeño espejo de su bolsillo, se arregló el cabello y luego volvió a sonreír. Después de dejar a un lado el pequeño espejo, Bambieta caminó hacia Joan.
En ese momento, Joan yacía en el suelo sin moverse, enterrado bajo los escombros y lucía extremadamente avergonzado. Bambieta se agachó, empujó la cabeza de Joan y no pudo evitar hablar. «Hola. ¿Estás bien, Mark?» No hubo respuesta. Bambieta se quedó atónita por un momento y se sintió un poco tonta. Ella conoce a Chiene. Aunque Chiene es un poco tonta, su fuerza no es nada despreciable. Con un solo enfoque espiritual, no puede hacerlo, y ni siquiera puede condensar la flecha sagrada en un entorno estrecho. Ella no pensó que Chiene sería derrotada por un hombre grande como Mask. Pensando en esto, extendió la mano y estrechó la mano de Chiene. «Hola». Despertar. Sin embargo, Joan permaneció en silencio. En ese momento, Bambieta de repente se sintió un poco asustada. «Solo puedo hablar. Hola, mentiroso Joan. No me asustes. No estás realmente muerto así». Entonces Bambieta puso su oreja en el pecho de Joan e inmediatamente escuchó el latido del corazón golpeándola. «Estás fingiendo estar muerto». Finalmente, Joan habló. «No estoy fingiendo estar muerta. Es solo una idea de que algo me ha cegado los ojos. Me da miedo levantarme». Bambieta se congeló por un momento, luego miró a Joan y siguió su mirada. Fue solo entonces cuando se dio cuenta de que cuando se puso en cuclillas en el suelo, su falda se levantó y ya no había ningún obstáculo para la vista debajo de la falda. La cara de Bambieta se puso roja, y rápidamente agarró el dobladillo de su falda con una mano, y la comisura de su boca no pudo evitar temblar. «Bueno, se ve bien. Es hermoso, todavía azul y blanco pervertido». Bambieta golpeó a Joan en el dorso de la mano, pero Joan lo atrapó con una mano y sonrió. «Parece que viniste al rescate a pesar de la mentira sobre ti, debo decir que estoy impresionado. ¿Te gusta el tipo de hombre difícil de conseguir? ¿Quién quiere amarte? Deja de ser narcisista». «No dijiste eso». Joan sonrió. «¿Quién tomó la iniciativa de seducirme antes? No esperaba que te quedaras a mi lado. Si hubieras sabido que dormiría más, te preocuparías por mí». Cuando Bambieta oyó esto, se burló. «Jeje. No puedo esperar a que mueras aquí, pervertido». Tan pronto como las palabras terminaron, Joan colocó suavemente su mano sobre el corazón de Bambieta y dijo: «Eso es lo que dices, pero tu cuerpo es completamente honesto. Tu corazón late rápidamente. La cara también está muy roja. Mirarme de frente, te pone nervioso. ¿No eres tú el pervertido de nuestra primera reunión cuando me acosabas?» Bambieta abrió la boca, completamente desconcertada. «Ya que estás bien, ¿por qué sigues tirado en el suelo y no puedes levantarte?» «No es nada, es solo un poco emotivo». De repente, Joan suspiró aliviado. En ese momento, todo su cuerpo estaba cubierto por un patrón azul tenue que seguía las venas debajo de la piel, Blood Vene, que brillaba constantemente. Los ataques de Mask fueron bloqueados completamente por el traje de sangre especial de Joan, y no pudo penetrar la defensa de Joan en absoluto. «¿Qué sientes?» «Siento que el traje de sangre Blood Vene es realmente bueno, se puede usar muy fácilmente». De repente, una enorme sombra cubrió inmediatamente a Joan y Bambieta. Las pupilas de Bambieta se encogieron de repente. De repente apareció Mask, estaba en un estado lamentable, y aún salía humo de su cuerpo, y parecía tener heridas graves, pero lo levantó. En ese momento, su pie ya había pateado en dirección a la cabeza de Bambieta. «Aunque te aplasten en pedazos, debes derrotar al mal». Patada de estrella. ¿Qué? Bambieta se sorprendió por un momento. No esperaba que Bambieta pudiera ponerse de pie, había consumido una gran cantidad de poder espiritual en sus ataques anteriores, por lo que estaba un poco agotada en este momento. No había tiempo para responderle. Auge. El impacto fue enorme y Bambieta cerró los ojos inconscientemente. Pero esta patada estaba dirigida a ella, y cuando abrió los ojos, descubrió que Joan la había bloqueado con una mano. En este momento, en el brazo de Joan, hay un patrón azul tenue que sigue las venas debajo de la piel donde el traje de sangre Blood Vene todavía está en funcionamiento. Bambieta estaba en shock. Su traje Blood Vene es demasiado fuerte, bloqueó la patada de Mask con una mano y permaneció inmóvil. Simplemente fingió estar muerto, pero en realidad no estaba herido en absoluto. Como sabéis, Bambieta conocía antes el poder del Blood Arterie de Mask, la forma ofensiva de Blood, y dudaba un poco en usar el traje de sangre defensivo Blood Vene.
Mientras Bambieta estaba en estado de shock, Joan la trajo hacia sí, agarró descuidadamente a Mask y lo arrojó afuera. Mask estaba muy sorprendido y solo pudo mirar a Mask. «Eres malvado, ¿aún estás vivo?» Al escuchar esto, la sonrisa de Joan desapareció y giró el cuello, abriendo la boca como si estuviera practicando sus músculos y huesos. «Con este nivel de agarre, ¿crees que puedes matar gente?» Para que el traje Bloodbane alcance el nivel máximo que los maestros Kinky comunes pueden alcanzar, no importa lo fuerte que sea, solo puede estar al nivel del equipo de sangre que es menor o igual a lo que usa Yuabakasi. Joan sintió que en los Caballeros de la Cruz Estelar, a excepción de unos pocos casos especiales, el poder de su traje Bloodbane debía ser de alto rango. «¿Qué dijiste?» Las palabras de Joan hicieron que los ojos de Mask se abrieran de par en par, y puso sus manos junto a sus oídos, como si no hubiera escuchado claramente las palabras de Joan. «Parece que acabas de decir algo malo sobre el gran héroe. Parece que se está burlando del héroe. Me provocas. ¿Sí o no? Tú también eres el malvado que atacó a James en primer lugar. Bien. Este es James, un hombre pequeño en la distancia, caminando lentamente y haciendo eco rápidamente. Así es, señor, ese malvado simplemente abrió fuego contra mí sin discriminación durante la evaluación, si no tuviera la suerte de morir». Cuando Mask escuchó esto, asintió rápidamente. «¿Y tú? ¿Eres malvado? ¿Hay algo más que se pueda argumentar? Intenta decir algo para que el héroe pueda juzgar». Al oír esto, Joan sonrió y aparecieron patrones azules silenciosamente en su piel por todo su cuerpo. Esto le hizo usar el Bloodbane para extender por completo las funciones de su cuerpo, luego lo señaló con los dedos. «¿Qué hay que decir?» «¡Dale! Dame una prueba del poder del Bloodbane». Cuando Mask escuchó esto, sonrió, y una sonrisa aterradora apareció en su rostro áspero por un momento. Confirmación del crimen, malas palabras. Aparece el mal, aparecen las estrellas. No hay piedad, no hay perdón. La voz de Mask desapareció tan pronto como cayó. «Cógetelo. Sinvergüenza, cabeza de estrella». Mask se precipitó hacia la dirección de Joan como un proyectil de cañón, atacando con su cabeza. Ante esto, Joan se resistió con una mano y permaneció inmóvil, y los patrones de partículas espirituales en la palma de su mano eran claramente visibles. La enorme fuerza provocó una onda de choque invisible en la espalda de Joan. Pero Joan nunca retrocedió un solo paso, ni siquiera dobló los brazos. «Fuerte». Esta vez Mask quedó completamente sorprendido. Hizo lo mejor que pudo, pero Joan lo bloqueó fácilmente. «¿Qué es tan sorprendente?» Aún no estaba acostumbrado al poder de este traje de sangre, así que aproveché la oportunidad para lanzar un ataque furtivo con éxito. «No creas que puedes penetrar mi traje de sangre, gran estrella». Joan levantó su mano derecha y golpeó a Mask inmediatamente. Auge. Con un sonido amortiguado, el pecho de Máscara se hundió. Aunque usó el firme traje de sangre por un momento, no pudo defenderse en absoluto del agarre de Joan. De un solo golpe, Joan lo tiró al suelo. «¿Cómo? ¿No eres muy hábil en el uso de Blutarterrie? ¿Te caíste antes de que usara mi fuerza?» En ese momento, Bambieta estaba de pie junto a él, demasiado sorprendida para hablar. Porque mientras Joan mantenía el traje de sangre Bloodbane en su mano izquierda, usó la forma ofensiva del traje de sangre Blutarterie en su mano derecha. Incluso los usó a ambos al mismo tiempo. Ella nunca supo que algo así existía. Esto superó su comprensión de Kinky. Pero no fue solo ella la que se sorprendió. El propio Joan tenía la fuerza de James y Mask de Masculine. Capítulo 19 Héroe vs Villano 3 La razón detrás del ataque de Joan a James fue simple. Él y Mask de Masculine son la misma persona, o como debería decirse, una sola encarnación. Mask es la imaginación de James, de cómo sería el héroe de sus fantasías. Joan. Recuerdo que el autor dijo en esta pregunta sobre James. Pero, ¿cómo? Eso significa que obtuvo el poder del texto sagrado antes de conocer a Joan Bach. Pero parece que lo obtuvo parcialmente al ver la debilidad de James y el poder de Mask en comparación con cómo actuaron en el anime cuando se enfrentaron a Renji. Me encantaría estudiarlo y descubrir cómo, pero parece que el propio James no sabe cómo, y eso está fuera de mi experiencia. Quizás alguien como Mayuri Urahara podría descubrir cómo.
Un solo golpe tiró a Mask al suelo, y dos más lo enviaron volando por los aires. Esta escena fue tan impactante que todos los espectadores quedaron en silencio y el público también. La evaluación de los caballeros se convirtió en un espectáculo, sin mencionar el poder que demostraron al vencerlos. Sintieron que Joan y los demás definitivamente se convertirían en caballeros de la Cruz Estelar, por lo que no tenían la intención de ofender a nadie aquí. A lo lejos, Mask se agarraba al estómago y no podía evitar escupir sangre. Quería ponerse de pie, pero no podía. James miró la escena del mercado y gritó rápidamente: «¡Vamos, vamos! ¡Oh héroe!». Al escuchar esto, parece que Mask recibió el estímulo, apenas se puso de pie, pero su cuerpo aún se balanceaba. Al ver esta escena, los ojos de Joan se centraron en James. Como era de esperar, parece que tiene un despertar parcial. Dijiste que aún podía mantenerse en pie después de haber sido derribado varias veces. ¿Lo estás animando? Aunque no haya obtenido por completo el poder del texto sagrado, este gran hombre puede romper los límites de su cuerpo. Merece ser un caballero de la Cruz Estelar en el futuro. Joan suspiró y disparó una flecha sin dudarlo, donde cualquier vacilación o retraso anterior, si no hubiera obtenido una recompensa del sistema, lo habría matado ahora. La flecha sagrada de destrucción se lanzó de inmediato, esta vez no pudo controlar la emisión de partículas espirituales como en la evaluación. La flecha sagrada de destrucción de Joan fue disparada directamente a James, atravesándolo hasta que la sangre alcanzó una distancia de 3 pies inmediatamente, y el rey Yoku desapareció. ¿Qué? Jaime. Cuando Mask vio esta escena, miró al cielo y dejó escapar un rugido feroz. En el momento siguiente, las partículas espirituales comenzaron a extenderse violentamente por todo su cuerpo, y las partículas espirituales densamente compactas en sus vasos sanguíneos comenzaron a hervir y se convirtieron en líneas en la superficie de su piel. Tonto. Has conseguido enfadar al héroe. No creo que puedas superar una estrella como esta. Ramstengai. Las partículas espirituales se reunieron a su alrededor y las convirtieron en finos hilos de Rei-Yoku que envolvieron todo su cuerpo. Y al momento siguiente, su cuerpo comenzó a hincharse como si se hubiera recuperado. Ramsotengai. Una técnica de alto nivel que permite al usuario controlar partes de su cuerpo usando hilos de Rei-Yoku controlados por su cerebro, formando líneas o hilos hechos de Rishi. Usando esta técnica, los Kinki pueden controlar sus cuerpos como muñecos en movimiento, lo que les permite moverse libremente a pesar de la parálisis, miembros rotos o cualquier otra fuerza que impida el movimiento natural. Originalmente fue creada para permitir que los Kinki ancianos pelearan de manera efectiva, y es lo suficientemente rara como para que Mayuri Kurotsuchi nunca se hubiera encontrado con un Kinki que pudiera usarla antes de Uri Ishida. Es la habilidad espiritual suprema para el combate. Ya sea que se rompa un tendón o un hueso, ya no tiene sentido. Al ver esta escena, Joan sonrió. La batalla final del escuadrón Kinki. Es un buen momento. Simplemente sucedió que tu último ataque no fue dañino, ahora no puedo probar la fuerza de mi linaje. Ahora solo tengo que usarlo para practicar. Bambieta, retrocede. Joan hizo un gesto con la mano y Bambieta asintió inmediatamente después de escuchar esto y se retiró. Pero en ese momento, Sakas y los otros caballeros de evaluación que habían presenciado esta escena desde la distancia temblaron y sintieron que algo andaba mal. Mask realmente puede usar una técnica tan precisa como Ramstengai. Sin embargo, incluso este tipo de movimiento ya ha sido utilizado. Si continúas luchando, temo que te mate. Deberíamos detenerlos. Tanto Joan como Mask son fuertes candidatos para el título de Caballero de la Cruz Estelar. Si ambos sufren pérdidas aquí, es probable que las autoridades superiores los culpen. Mientras estaban indecisos, de repente se oyó una voz desde atrás. De hecho, es solo una pequeña evaluación, porque es tan ruidoso. Cuando Sakas y los demás oyeron esto, se giraron y al ver a la persona que se acercaba, sus rostros se estremecieron y rápidamente se arrodillaron sobre una rodilla y dijeron: «Señor Caballero de la Cruz Estelar, ¿por qué está aquí?». La persona que vino no fue otra que Kilgeopie. El rostro de uno de los caballeros evaluadores cambió y dijo rápidamente: «Señor Caballero de la Cruz Estelar, lo siento, detendremos la pelea de inmediato».
Sin embargo, al escuchar esto, Kilgeopie frunció el ceño y lanzó una mirada tranquila al caballero evaluador, quien inmediatamente se asustó hasta el punto de que no se atrevió a decir una palabra más. Si las palabras son plata, el silencio es oro. Si no lo recuerdas, te castigaré la próxima vez. El examinador levantó el dedo índice y miró con calma a Joan Mask en la distancia. Siempre he sido justo. Mask atacó a Joan antes. Ahora Joan debe luchar de nuevo, es justo. ¿Por qué detenerlo? Simplemente esperaremos los resultados. Mientras decía esto, nadie se dio cuenta de que los ojos de Kilgeopie seguían clavados en el cuerpo de Joan bajo las gafas oscuras, como si quisiera ver todo sobre él. ¿Es este el hombre? Opie estaba pensando para sí mismo. El Kinky que su majestad Iwatch está buscando no tiene ninguna relación de sangre con él. No esperaba que en realidad existiera un Kinky así. El poder de Blood puede llegar a este punto. Después de sentir eso un poco, incluso Kilgeopie se sintió feliz. En su opinión, como Sternritter, el poder de la muñeca de sangre que Joan está usando actualmente no puede ser alcanzado ni siquiera por muchos caballeros de la Cruz Estelar. Me temo que a este nivel solo pueden llegar los guardias personales de su majestad o el jefe de los caballeros, Hugramashwalt. Después de decir esto, una sonrisa apareció en el rostro de Kilge, esperando con ansias la batalla entre ellos. Pero lo que no esperaba era que la batalla terminaría mucho más rápido de lo que imaginaba. Nota. Hola nueva semana, no escatimes en piedras energéticas, subamos juntos de rango, muchachos. Capítulo 20 Héroe contra villano. El final. Según la naturaleza sana, Mask había sufrido muchos ataques, incluso si era poderoso cuando usaba Bloodvene, es imposible que esté vivo y coleando como está ahora. Además, al menos en este momento no se dispone de un texto sagrado completo, lo que significa que el poder de James se fusionó con el de Mask. E incluso si James expresó solidaridad, esto constituye una especie de consuelo en el corazón, y es verdaderamente imposible proporcionar un aumento de poder. Lo que hace que Mask luzca bien es el fino hilo de Reiryoku, que lo atraviesa una y otra vez. El uso del traje de muñeca le permite a Mask seguir luchando incluso si su cuerpo es aplastado en pedazos. Además, sin las limitaciones funcionales físicas originales, esto le permite practicar una potencia más fuerte que la original. Por supuesto, después de la batalla, su cuerpo debe ser destrozado, lo que es un paso igualmente autodestructivo. Malvado, debes ser juzgado. Mataste a James, no puedo dejarte ir. En realidad atacaste a mi compañero mientras no estaba prestando atención, hombre despreciable. Mask respiró profundamente e inmediatamente abrió fuego, y los delgados hilos de Reiryoku trabajaron para mover su cuerpo como una marioneta. La velocidad repentina había excedido el límite que el traje de muñeca podía soportar. Al ver esto, Joan se sorprendió por un momento y luego dijo: la velocidad ha aumentado. Desafortunadamente no lo suficientemente rápido. Dejemos de hablar de cuestiones secundarias. Mask resopló con frialdad, mientras su cuerpo apareció de repente junto a Joan y lo golpeó con un puñetazo. Puño de estrella. El puño aterrador parecía capaz de aplastar montañas, pero fue bloqueado por Joan con una mano. El traje de muñeca estable cubierto de sangre y cubierto de venas de semillas espirituales hizo que Joan se quedara quieto. ¿Qué? Solo obtuve este pequeño poder después de usar Rastengai en lugar del muñeco. Después de burlarse de él, Máscara se sintió enojado. Eres un idiota. Eres demasiado arrogante. ¿Crees que puedes resistir el ataque de una estrella gigante? Apenas has logrado bloquearlo unas cuantas veces, pero has sucumbido a la autocomplacencia. ¿Crees que eres increíble? Esta vez te destruiré por completo. Auge. Ma explotó inmediatamente, y en ese momento, los músculos de sus brazos y piernas se desgarraron. Manipular el poder con el traje de muñeca para aumentar la masa muscular hace que su cuerpo explote con una fuerza que supera el límite. Muere, malvado. Puñetazo mortal sobrehumano. Mask dejó escapar un rugido y abandonó todas las defensas que había puesto, y vertió toda su fuerza en este golpe, y cargó hacia Joan. Vete al infierno, malvado. Al ver esto, la expresión de Joan se congeló.
Había estado provocando a Mask para ver todas sus capacidades, para ver si podía usar o despertar su técnica sagrada bajo presión, o si no, parece que no ha habido ningún progreso después de todo. Si la fuerza de voluntad por sí sola fuera suficiente para despertar el texto sagrado, otros lo habrían precedido. Hay algunas excepciones, como el comandante de los Sternritter, Hugramas Choalt, pero la diferencia de talento entre ellos no se puede comparar. Con el traje de muñeca completamente abierto, las partículas espirituales de todo su cuerpo parecían hervir hacia el cielo. Bien hecho. Aún vale la pena verlo un poco, y es suficiente para que yo pruebe el poder del traje de muñeca. Joan no evadió ni esquivó, y también lanzó un puñetazo. Auge. Hubo un efecto de onda expansiva inmediato entre los golpes. Luego se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Acompañado por un sonido explosivo que sacudió el suelo, el rostro de Mask se puso pálido, y su grueso brazo derecho se rompió de inmediato, y su cuerpo voló como un proyectil. La explosión del puñetazo de Joan, a espaldas de Mask, provocó que todo se derrumbara. HMPH, no está mal para calentar. Todavía tengo suficiente poder en Blue Tartarie, ya no puedes hacer eso. Joan dijo. No hay ningún plan para dejarlo ir, es mejor no escalar el asunto, pero... En el primer ataque, Mask atacó con actitud asesina, Joan no podía dejar que este hombre se fuera. El arco sagrado. El enorme arco espiritual apareció, cuando y de repente comenzó a saquear las partículas espirituales de inmediato y se convirtió en una flecha sagrada gigante. En ese momento, la expresión de Kilgeopie finalmente cambió, quien había estado observando todo esto. Su capacidad para absorber Reisi es realmente asombrosa. Este hombre es un monstruo. La muñeca de sangre que usa Mask es muy buena, y esta es su ventaja, y esto solo es suficiente para ingresar al Caballero de la Cruz Estelar Coronado Caballero. Joan no solo derrotó a Mask cara a cara con una muñeca de sangre más fuerte, sino que también mostró una habilidad aterradora para absorber Reisi. Este hombre puede convertirse en una fuerza de combate al nivel de la Guardia Real. Pero esto es todo por ahora. Como caballero de los Caballeros de la Cruz Estelar, el poder de reserva que posee Mask es muy valioso y no se puede alterar aquí. En el momento en que terminó de hablar, Kilge salió y desapareció en un instante. Y cuando apareció de nuevo, ya había llegado al campo de batalla donde los dos estaban luchando. Luego comenzó a saquear las partículas espirituales. Enfrentándose cara a cara, el arco espiritual y la flecha sagrada en las manos de Joan comenzaron a temblar violentamente y eran muy inestables, como si estuvieran a punto de romperse en el siguiente momento. Al mismo tiempo, Joan sintió que las partículas espirituales a su alrededor comenzaron a moverse en la dirección opuesta. Alto, esta batalla ha terminado. Al ver a la persona que se acercaba, Joan entrecerró los ojos ligeramente. Él conoce a este hombre. No esperaba que el Caballero de la Cruz Estelar Kilgeopie interviniera en el último momento. Sin embargo, Joan ya había alcanzado este nivel y le era imposible detenerse simplemente. Pensando en esto, inmediatamente abrió la boca, usando la absorción de Reisi para interferir con la construcción de mi flecha de aniquilación sagrada. ¿Me detendrás? Cuando Kilgeopie escuchó esto, sonrió, levantó el dedo índice y habló con calma. Siempre he sido justo. Antes, Mask de Masculine te atacó, ahora usaste el mismo método para bloquearlo y golpearlo peor, así que está parejo. Así que, por favor, para. ¿No es esto justo? ¿No es este el método por el cual se ajustan las cuentas? Joan lo miró y dijo. Al principio me resistí a su movimiento ofensivo final, pero él no se resistió a mi movimiento final después. Déjame usar este truco, es justo. Después de este paso, sin importar la vida o la muerte, nunca volveré a dar otro paso. Con un solo movimiento, hazlo estallar. Kilgeopie frunció el ceño. Esto es lo que realmente dijo, pero ahora que máscara ha sido depositada, si Joan realmente quiere lanzar esta flecha, Joan desaparecerá. Sin embargo, como Joan ya había dicho sus palabras, era imposible para Kilgeopie continuar deteniéndolo. Después de todo, él fue designado por su majestad el Rey Watch. Quiere darle una cara a Kyanje y darle un paso atrás. Sin embargo, realmente no quería interferir con la efectividad de combate de Mask aquí. Piénsalo. Levantó lentamente su mano derecha.
En el momento siguiente, una enorme prisión llena de partículas espirituales de lapislázuli azul cayó inmediatamente, y Joan y Mask quedaron encarcelados en ella. Continúa, no te detendré. La prisión es para evitar que tus movimientos se propaguen a otras personas. Al oír esto, Joan lo miró. ¿Qué excusa? La aparición de la cárcel no fue para encarcelarlos, sino para encontrar una razón para absorber el Reisi. Mientras se pueda usar la absorción, Opi puede interferir con la construcción de la flecha de Joan. Y está claro que quería salvar la vida de Mask. Sin embargo, no quiere entrar en conflicto con Joan, por lo que dio un paso atrás. Al ver esto, Joan no pudo decir nada. Él era solo un examinador, y la otra parte era un caballero de los caballeros de la Cruz Estelar. Era imposible que otra persona mostrara su rostro de esta manera, lo respetaba mientras que Joan también lo respetaba, ya que era uno de los personajes que poseía carisma y presencia en lugar de ser un líder, y los muchos Sternritters que entrenó antes de que se unieran. Pero Joan supuso que había una alta probabilidad de que no fuera así. ¿Sí? Joan asintió con la cabeza. Como el otro bando se mostró demasiado arrogante, no le pegaría al rostro sonriente. No lo habría hecho si Mask no lo hubiera atacado con la intención de matarlo también. Kilgeopie lo perdonaría incluso si lo matara, ya que este hombre clasifica todo según lo que es beneficioso para su majestad. Aquí es donde su intuición le dice, me ha menospreciado. Joan pensó, usando su habilidad para absorber Reisi al máximo en un instante. En un instante, el entorno circundante colapsó de inmediato y se convirtió en densas partículas espirituales y apareció en dirección a Joan. No solo eso, sino que incluso la prisión de Kilge comenzó a convertirse en partículas espirituales. La cárcel puede bloquearlo todo, y su capacidad de encarcelamiento es terriblemente poderosa. Incluso Kurosaki Ichigo puede ser encarcelado fácilmente, sin poder penetrarla. Desafortunadamente, la cárcel no puede contener a Kinki. En ese momento, la expresión de Kilge cambió y descubrió que su concentración espiritual era completamente inferior a la de Joan. De hecho, Joan resistió la presión de su concentración espiritual y robó por la fuerza las partículas espirituales circundantes. Si yo fuera él, necesitaría usarlo después de terminar la Sagrada Comunión. ¿Puede este hombre hacer esto sin obtener el texto sagrado? Kilge estaba horrorizado. La asombrosa flecha sagrada salió disparada de la mano de Joan y golpeó directamente el cuerpo de Mask. Con una explosión aterradora, Ryatsu Mask desapareció en el cielo lleno de humo. Con un movimiento de su mano, Joan empujó a Kilgeopie y se subió las gafas de sol. Esto es genial, ¿podremos encontrar sus cenizas o no? Al ver el humo que se elevaba, Joan pensó. La misericordia no siempre es una virtud de los fuertes, sino que puede ser una trampa para los débiles. La misericordia hacia los enemigos puede considerarse ingenuidad, mientras que la supervivencia requiere tomar decisiones duras. En este mundo, aquellos que no pueden integrar la fuerza con la sabiduría no sobrevivirán. Esta frase es mía, ¿qué opinas de ella? Al ver el humo que se elevaba, Joan pensó que si no poseía el sistema y no era fuerte, ahora estaría en el lugar de Mask.